En esta oportunidad mi grupo y yo les hablaremos sobre las medidas de posición. En primer lugar tenemos que es un cuántil. Un cuántil es un término estadístico que se refiere a dividir un conjunto de datos en intervalos continuos de igual tamaño. En esencia, los cuantiles son puntos en un conjunto de datos que ayudan a comprender la distribución de los datos al segmentarlos en proporciones específicas. Por ejemplo, la medida es un tipo de cuantil que divide los datos en dos mitades iguales, mientras que los cuartiles dividen los datos en 4 partes iguales. Ahora bien, continuamos con la clasificación de los cuantiles. Los cuantiles se dividen en cuartiles, déciles y percentiles y se calculan teniendo en cuenta las 3 formas en que se presentan los datos. En primer lugar tenemos los cuartiles. Los cuartiles se tienen cuando el conjunto de datos se divide en 3 partes iguales. En segundo lugar tenemos los déciles. Los déciles se tienen cuando el conjunto de datos se divide en 10 partes iguales. De esta manera cada una de ellas calcula un 10% del conjunto de los datos. Y en último lugar tenemos los percentiles. Los percentiles se tienen cuando el conjunto de datos se divide en 100 partes iguales. De esta manera cada una de ellas calcula un 1% del conjunto de todos los datos. Ahora yo les vengo a hablar sobre los deciles. Como decíamos anteriormente, los deciles se encargan de dividir en 10 partes iguales a los datos. Y aquí les voy a explicar con un pequeño ejemplo utilizando fórmula. Tenemos que la K representa el decil que queremos hallar, como por ejemplo, si queremos buscar el decil 2, la K representa el 2. Y aquí tenemos dos fórmulas, donde n, que como ya sabemos es la muestra o número de datos que tenemos, n por K entre 10 es si tenemos los datos pares. Y si los datos son impares, sería n más 1 por K entre 10. Ahora siguiendo tenemos un ejemplo. Los puntajes obtenidos por un grupo de alumnos son 5, 3, 8, 6, 6, 5, 2, 2, 5, 9. En total son 10 datos que tenemos. Entonces usaríamos la fórmula par. Determinar el puntaje que obtuvo el 70%. El 70% sería el decil número 7. Pero primero, para comenzar, tenemos que ordenar de menor a mayor. Ya yo lo hice para hacer un poco más corto el video. Ahora bien, determina el puntaje que obtuvo el 70%. ¿El 70% a qué se refiere? Al decil número 7. Entonces, sería... Ahora aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 datos, lo cual es... Utilizaríamos la fórmula par, que es n por K entre 10. Lo cual sería n, que es 10, tenemos 10 datos, por K, que es el decil número 7, entre 10. Aquí utilizamos simplificación, lo cual nos quedaría 7. Ok, ahora bien, el 7 no quiere decir que ese sea nuestro decil, sino que es la posición en la que se encuentra nuestro decil. Ahora contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Es el número 6. Eso quiere decir que nuestro decil 7 es el número 6. Esto significa que el 70% de los datos es menores que 6 y el 30% de los datos son mayores que 6. Recordando que el decil 7 vale el 70% de los datos. Ahora bien, tenemos un ejemplo de deciles por dato agrupado, donde aquí tenemos una tabla que nos quiere decir que tenemos 100 respuestas correctas de varios alumnos, la frecuencia absoluta y la frecuencia absoluta relativa. También tenemos la fórmula que es el límite inferior más la amplitud, la posición, la frecuencia absoluta anterior, frecuencia absoluta anterior menos 1 sobre frecuencia absoluta posterior menos frecuencia absoluta anterior menos 1. En este ejemplo vamos a buscar el decil 2, pero lo primero que tenemos que hacer es buscar la posición, donde acá sabemos que es el número de decil que vamos a buscar. Entonces, sería decil de 2 por 100 entre 10. Ahora bien, nuestro resultado fue el número 20, lo cual quiere decir que tenemos que buscar, que esa es nuestra posición, la tenemos que buscar en la frecuencia absoluta acumulada. Entonces, está aquí entre el 14 y el 39, se encuentra el número 20. Ahora bien, nuestra frecuencia absoluta anterior
sería el número 14. Y nuestra frecuencia absoluta posterior sería el número 39. Ahora nuestro límite inferior, que está ahí en donde seleccionamos el número 20, sería el 20. Límite inferior es igual a 20. Y nuestra amplitud, que no es más que el límite superior menos el límite inferior, lo cual nos daría 10. Ahora bien, lo único que nos queda es reemplazar, ya que tenemos todos los datos. Entonces, B2 es igual al límite inferior, que es 20, más la amplitud, que es 10, abro paréntesis, la posición, que es 20, menos la frecuencia absoluta acumulada anterior, que es 14, sobre 39, menos 14, otra vez, cierro paréntesis. Ahora bien, aquí ya resolvimos el paréntesis, entonces tenemos 20 más 10 por 0,24, lo cual sería igual a 20 más 10 por 0,24 es 2,24, y 2 igual a 20 más 2,24 es 22,24. Ahora bien, ya aquí resolvimos nuestro paréntesis. Entonces, nos dio 20 más 10 por 0,24. E2 es igual a 20 más 10 por 0,24 nos daría 2,4. Lo cual sería aquí 2 es igual a 20 más 2,4, 22,4. Ya. 4. Y este sería nuestro decir número 2. Ejemplo de un cuartil aplicando fórmula por dato directo. Tenemos que tener en cuenta que los cuartiles son tres valores que se encargan de dividir un conjunto de datos ordenados en cuatro partes iguales. El ejemplo que vamos a realizar es que se le preguntaron a 11 personas las edades y estas fueron sus respuestas. Por ejemplo, 15, 17, 16 y así sucesivamente. Nos pide encontrar los cuartiles